La prosperidad de la que nos habla hoy la Iglesia o de la que se nos habla hoy tiene que ver con el camino ancho. Yo creo que el Evangelio tiene consecuencias económicas. Una familia que carece de recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas puede ver cómo el Evangelio produce un nuevo incentivo para ganar el dinero honradamente, si es que se consigue trabajo. Hoy día a veces ni se consigue trabajo, para administrar mejor los bienes. Esto se aplica al pobre y al rico. Dios quiere que administremos bien nuestros bienes. A veces en hogares cristianos que conocen muy de cerca la pobreza, cuando conocen el Evangelio, eso repercute en la manera en que abandonan la bebida, las grandes fiestas, el endeudamiento sin cálculo. Ahí hay, diríamos, prosperidad, no es el mejor término, hay cierta, consecuencia lógica de una administración mejor del dinero y de conciencia de cómo se debe usar los bienes que Dios nos ha provisto. Pero esa es una cosa. Otra cosa es pensar que Dios promete y cumple con una prosperidad material. Como he dicho antes, eso es ajustarse a una sociedad de consumo. Mientras más tengamos, más fieles somos. No, un momento. No hay ninguna base para afirmar eso. Es cierto que en el Antiguo Testamento se nos dice que Abraham, por ejemplo, prosperó, no necesariamente porque fue fiel en el sentido en que hoy se dice que uno tiene que ser fiel, dando más ofrenda. Eso es ajustarse a una sociedad de consumo. ¡Wow! ¡Qué comentario! Creo, Alfredo, que es muy importante saber también que un camino de eso nos lleva a la vida eterna y otro camino de eso nos lleva a la perdición. Qué importante es definir eso. Hay un texto que me trae ahora a memoria. Muchos son llamados, los pocos los escogidos. ¿Cuáles son esos pocos que se escogen? Son los que han decidido andar por ese camino angosto, ese camino que nos demanda santidad, como decías, perseverancia, anhelo y amor por nuestro Señor, y el que no simplemente anhela la añadidura, la bendición, el camino fácil, la falta de compromiso, que nos da únicamente el asiste, participa, y no nos dice comprométete, muere a ti mismo, búscame. Y es que, Abner, la salvación la hemos abaratado demasiado, porque desafortunadamente las grandes campañas masivas, que obviamente admiramos, respetamos estos enormes esfuerzos, tienen también sus debilidades, y una de sus grandes debilidades es hacer creer a las personas que simplemente una oración en la que a veces ni siquiera tienen una conciencia de qué es lo que significa, a veces ni siquiera comprenden los términos de esta oración. Por eso me gusta mucho la metodología de evangelismo explosivo, donde se toma a la persona cerca de una hora explicando el plan de salvación, versículo por versículo, y finalmente cuando la persona toma una de estas decisiones, no lo hace en un momento emocional, no lo hace en un momento en que realmente está dando gritos porque tiene la necesidad de que Dios haga un milagro. Este texto al que te referías, vamos a leerlo porque lo considero supremamente importante para que las personas empiecen a cuidar su salvación, a tener en cuenta que esto es algo que demanda un esfuerzo, demanda una atención, demanda un estado de conciencia. Dice, continuando su viaje a Jerusalén, Jesús enseñaba en los pueblos y aldeas por donde pasaba. Señor, ¿son pocos los que van a salvarse? Mira qué pregunta más tremenda. Le preguntó uno de ellos. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, contestó, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos, pero él contestará, no sé quiénes son ustedes. ¡Wow! Dura palabra. Dura, esta es dura esta palabra, Alfredo. Y es que es cierto, Dios está diciendo, si tú eres mi hijo,
sígueme. Si tú eres mi hijo, muere a tú mismo, a tus pasiones, a tus deseos. ¿Y eso qué significa? Nada más y nada menos que caminar por ese camino angosto. Ese camino que nos lleva primero a Él y luego al resto de bendiciones que podríamos obtener. A esa añadidura. A esa añadidura. ¿Sabes? Y ahora me acuerdo un poco de lo del hijo pródigo. ¿Qué tuvo que hacer el hijo pródigo? Él se fue por el camino espacioso, a la fiesta, a la alegría. Tenía dinero, tenía amigos. Pero tuvo que regresar en arrepentimiento. Tuvo que venir por ese camino difícil de transitar, de andar. ¿Y a quién buscó? Buscó al dador de la vida, en que representa a su papá. ¿Y qué obtiene con él? La añadidura, el beneficio de anillo en su dedo. Y todo lo que eso representa, Alfredo. Gracias a Dios que en ese tiempo mucho del evangelio que hoy nos predican no existía, porque el hijo pródigo se hubiera visto sin un 5 y hubiera dicho: Dios, y si no tengo que sembrar, ¿cómo me salvo? Él solo necesitaba arrepentirse, volver a casa, buscar al Señor, buscar a su Padre, y todo era lo que él esperaba, un arrepentimiento genuino. El texto que yo quisiera leer, que es 1 de Juan 2, del 15 al 16, que nos trae luz porque necesitamos apoyarnos en la palabra de Dios. 1 de Juan 2, capítulo 2, versículo 15, dice: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Wow. Creo que este texto es de suprema importancia, creo que es muy, muy definidor de la vida que debemos llevar nosotros como cristianos. Acuérdate que lo que dijo el Señor antes de partir: Señor, te pido no que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo, que los apartes del mundo. Con lo que dice este texto es simplemente: sigue a Dios, búscale con sinceridad, abriendo tu corazón y dejando que Él sea quien guíe tus pasos. Dice un texto, uno de los salmos, que el rostro del Señor ilumine tu senda, el camino por el cual es andar, y no por otros métodos que, lo voy a ser sincero, son más fáciles, pero no te llevan por el camino verdadero. Debemos aclarar que en ningún momento nosotros estamos en contra de que el pueblo de Dios sea prosperado y reciba una provisión. Pero hay un camino, hay una ruta a seguir, y es el reino de Dios y su justicia. Esto de caer también en el otro extremo, la famosa doctrina de San Francisco de Asís, de creer que la pobreza, el dolor y el sufrimiento nos lleva directamente a la salvación, es una doctrina tan falsa como decirte que justamente buscar la prosperidad es el objetivo del reino. No queremos caer ni en un extremo ni en el otro. Hay un equilibrio. Y ese equilibrio nos lo recuerda perfectamente Proverbios, cuando nos dice: Señor, en ese clamor no me hagas tan pobre que llegue a renegar de ti, ni me hagas tan rico que llegue a olvidarme de ti, que es lo que está sucediendo en mucho pueblo de Dios. Esta prosperidad les hace concentrarse en la riqueza, mas no en el proveedor de la riqueza. Qué interesante, donde dices ese punto de equilibrio. Y lo que dices está muy acertado. La prosperidad no es mala, pero tampoco es sinónimo de santidad. La pobreza, pues tampoco, pero tampoco es sinónimo de santidad. ¿Sabes cuál es el sinónimo de santidad? Tiene un nombre y se llama Jesús. Hay una tercera pregunta que queremos ver, que se le hizo al doctor René Padilla, que nos aclara aún más sobre este tema. Veámosla.